Mis amados hermanos, vamos a comenzar este estudio que marca la mitad de los capítulos que presenta la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y vamos a considerar una hermosa lección que va a dar como título Exhortaciones Esenciales, parte 1. Y como les decía, vamos a empezar el capítulo 3, del cual solo veremos los versículos del 1 al 6. Si quisiéramos hacer un resumen de lo que se tratarían estos 3 capítulos, podríamos decir así, mis amados hermanos, que en el capítulo 1, Pablo animó a los santos de Filipos para que llevaran a la práctica a la vida cristiana. Luego, en el capítulo 2, expuso las características de Timoteo, Epafrodito y de sí mismo como ejemplos de cómo agradar a Dios. Y ahora en el capítulo 3, da paso a las exhortaciones esenciales para aquellos que vivirán esa vida. Así que ese es el resumen que hasta ahorita podríamos hacer de los 3 capítulos primeros de la carta a los filipenses. Tenemos esta verdad central. Veremos en estos versículos que Pablo da su testimonio personal como un ejemplo de que no se puede confiar en los logros personales, sino descansar enteramente en Cristo. Directo nos vamos ya al punto número 1, que lleva por título Exhortación introductoria. Y para eso leeremos nada más el versículo 1, que dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Como ya habíamos dicho no sé si en la primera o en la segunda lección, un tema dominante en la carta de los filipenses es el gozo. El gozo. Y entonces, el apóstol aconsejó a los creyentes a tener un espíritu de gozo en el Señor, antes de recalcar la seriedad del peligro de confiar en la carne. Las palabras, por lo demás, que son las iniciales de este versículo, las usa para introducir un nuevo tema, así como para señalar que había comenzado la parte final de su carta. Pablo pide a los creyentes que completamos en la línea, mis amados hermanos, gocen en el Señor. Parece ser que la insistencia en la palabra gozo se debe a que los cristianos de Filipos tendían a olvidar esto. La mayoría de los hijos de Dios necesitamos escuchar este reto con frecuencia. Me recuerda a cómo hemos mencionado en nuestras reuniones en la iglesia, cómo se repite continuamente en la Biblia hasta 365 veces, no temas, porque el temor es algo con el que tenemos que luchar mucho los hijos de Dios. Pues aquí tenemos otro aspecto, otro desafío, otro reto. Gozarse, ¿verdad? No, ya sería dejar el temor y ahora gozarse. Es fácil para los creyentes permitir que las circunstancias los desanimen, pero la cura para el desaliento, para el desánimo, es dirigir la atención al Señor y regocijarse en Él. También es significativo que fuera precisamente un prisionero romano, como lo era el apóstol Pablo, el que propusiera a personas que vivían en libertad, muy lejos, como eran los filipenses, a que se gozaran en su Salvador. ¿No creen, hermanos, que más bien debería ser a la inversa? Que los filipenses le escribieran a Pablo para decir: ánimo, Pablo,
Pues miren ustedes aquí, Pablo les escribe: ánimo, mis hermanos filipenses. Pablo aprendió lo que cada hijo de Dios necesita saber. Es posible gozarse en el Señor aun cuando las circunstancias externas sean contrarias al espíritu de regocijo. Los maestros sabemos esto muy bien, y ustedes, por la experiencia de las aulas que han pasado, saben este punto, ¿verdad, hermanos? La repetición es parte esencial del aprendizaje. Previamente, el apóstol había enseñado la misma verdad a los filipenses. No sabemos si en forma oral o escrita, pero la palabra de Dios en Filipenses 1, 27 al 30 se lee así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces, ya les había dicho, regocíjense. No se disculpa por repetir la misma instrucción en este versículo, pues escribe: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Para Pablo, no representaba ningún problema repasar las cosas esenciales. ¿Se acuerdan, hermanos? Deuteronomio nos dice a los padres: y las repetirás a tus hijos, ¿verdad? Se sentía obligado a hacerlo en beneficio de ellos. La enseñanza era algo que los protegía, porque dice: y para vosotros es seguro. Así que, dice el apóstol Pablo, no me digan que ya se los dije. Es a propósito que se los repito. Ahora bien, el punto número 2 de nuestro estudio vamos a tocar ejemplo que se debe evitar. Y para esto vamos a leer los versículos 2 y 3, que dice así, una exhortación esencial. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En los días de Pablo, había un grupo en particular que se empeñaba en depositar su confianza en la carne, es decir, los judaizantes, mismos que resultaron ser una plaga continua para él y sus conversos. Y amados hermanos, esto no es algo nuevo para nosotros. Ya lo habíamos estudiado en la carta que escribió Pablo a los Gálatas. Y si recuerdan ustedes también de las lecciones del libro de Hechos, ¿se acuerdan cómo ciudad o sinagoga o iglesia a la cual iba Pablo, enseguida llegaba el ataque de los judaizantes? Por eso es que para nosotros esto ya es algo conocido. Entonces llegaban los judaizantes y, como dice aquí, resultaron ser una plaga continua. Como estaban confusos en cuanto al evangelio, añadían las obras de la ley a la fe en Cristo y enseñaban que eran necesarias tanto para la salvación como para el andar cristiano. Ese era su gran problema. Tenían un interés marcado en el rito del Antiguo Testamento de la circuncisión. Insistían en que era vital para obtener la salvación. No eliminaban la fe en Cristo.
pero agregaban las obras de la carne. Pablo llamó a los tales obreros fraudulentos. Y vamos a ver la cita en 2 Corintios 11:13. Leemos así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Con esta cita, entonces, ya podemos citar 3 cartas en donde el apóstol Pablo alerta a los conversos en Cristo Jesús, a los creyentes en Cristo Jesús, cuidado con los judaizantes, que serían Gálatas, Corinto, la iglesia de Corinto, Corintios, Filipenses, ¿verdad? Tenemos allí 3 cartas. En el versículo 2 que leímos, Pablo también los llamó, el primero de los calificativos es perros, un término muy fuerte. Después los llamó malos obreros, porque trabajaban en la obra, pero eran malos. Ahorita vamos a explicar por qué. Y precisamente por el énfasis que hacían en la circuncisión, que era un rito en el cual, si ustedes recuerdan, desde Abraham, la circuncisión era igual, era quitar el prepucio del órgano sexual masculino, era una cirugía, por eso dice mutiladores del cuerpo, y la elevaban al nivel de un requisito para la salvación. Entonces, por eso Pablo les llama mutiladores del cuerpo. Consideraba que su doctrina era peligrosa y por supuesto que su procedencia no era divina, sino maligna. Los santos no debían seguir a esos maestros, sino evitar sus enseñanzas y cuidarse de él. Era común en aquel entonces que algunos judíos se refirieran a los gentiles como perros, porque eran considerados inmundos. ¿Se acuerdan ustedes cómo trabajó tanto el apóstol Pablo en la carta de los Efesios en insistirles que los creyentes judíos y los creyentes gentiles se fusionaban en un solo pueblo? Miren nada más cómo se llamaban los judíos a los gentiles, así de fuerte. Los llamaban perros porque eran considerados inmundos. Pablo usó ese término para describir a los judíos que mutilaban el evangelio, cosa que hacían al insistir en la necesidad de mutilar la carne, por referirse al cuerpo físico, diciendo que era indispensable para relacionarse correctamente con Dios. En realidad, lo que hacían era malo, aunque tuvieran intenciones buenas. La circuncisión no solo era una señal externa de relación pactal de Israel con Dios, una relación de pacto durante la cual Dios acordaba que Israel iba a ser su pueblo e Israel acordaba que Dios, Jehová, iba a ser el único Dios. Dice, eso era una señal externa, pero también tenía la intención de que fuera una circuncisión del corazón. Como lo dice aquí, fíjense bien, Deuteronomio 36. Miren qué hermoso versículo dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Desgraciadamente, los judaizantes se olvidaban de este versículo y solamente privilegiaban como señal de pacto la circuncisión. Tan es así que al escribir a los gentiles, Pablo aclaró que tanto él, Pablo, como ellos, los filipenses, eran la verdadera circuncisión. Esto se debía
a que no tenían confianza en la, versículo 3, no tenían confianza en la carne. En lugar de ello, servían al Señor en, ahí mismo en ese versículo, servían al Señor en espíritu y se gloriaban solo en Cristo Jesús. En vez de jactarse por logros humanos, tal como lo hacían los judaizantes y judíos en general, el Hijo de Dios, el creyente en Cristo Jesús, debe de gloriarse de manera única en Jesucristo. Ese es el ejemplo que no se debe seguir, el de los judaizantes. Mencionar por ahí, no sé si de guasa, no sé si seriamente, una vez a un hermano yo le escuché decir acerca de una señorita que era de abolengo, porque su papá, su abuelo y su bisabuelo habían sido creyentes, cristianos. Eso no lo hay, amados hermanos. Entonces, Pablo da un ejemplo que se debe seguir. Y eso lo encontramos en los versículos del 4 al 6. 4 al 6. Y vamos a leerlos. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En estos versículos que acabamos de leer, Pablo enlistó algunos datos autobiográficos muy interesantes. Pareciera que se estuviera jactando. Me acuerdo de otro versículo donde dice el apóstol Pablo: permítaseme esta locura, ¿verdad? Pero un examen minucioso revela que trataba precisamente de evitar la vanagloria, a la vez que les estaba advirtiendo contra ella. Pablo ya no confiaba en la carne, no había logrado la victoria sobre esa tentación del diablo, la vanagloria, confiar en los méritos y logros personales. ¿Se acuerdan ustedes que sabemos de Pablo que él era de familia rica, de familia acomodada? Sin embargo, él, por causa de Jesucristo, abandonó todo sustento económico y se ganaba su propio sustento. ¿Cómo? Aquí lo vemos, amados hermanos. ¿Se acuerdan que compartía con Aquila y Priscila su labor de elaboración de tiendas? Entonces, de esa manera había logrado esa victoria, ¿verdad? Trabajando arduamente para no depender de un dinero que le proveyera a su familia, que sabemos no era creyente. Su presentación tiene como fin analizar ante los filipenses las cosas en que podría depositar su confianza si lo deseara. De hecho, la lista incluye aspectos a los que le había dado antes gran valor y confianza, antes de conocer a Cristo. Aquí precisamente, hermanos, ¿se acuerdan ustedes? El gran prestigio de que él gozaba, tanto que de parte de los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote le pidió cartas para ir a perseguir cristianos en Damasco, y tenía autoridad, poder, que creo que es algo a lo cual muchos aspiran en este mundo. Pero tenemos que Pablo, todo eso dice, lo tengo por basura. Dice, su propósito fue mostrar que tenía más cosas de qué jactarse en la carne
que cualquier judaizante, díganme, ¿quién podía tener acceso al sumo sacerdote y que él le delegara poder, autoridad, para perseguir, encarcelar y ajusticiar cristianos? El vocablo alguno que aparece precisamente en el versículo 4 se refiere a todo aquel que confía en la carne. Pablo escribió como si retara a los judaizantes a una confrontación. Su conclusión preliminar, aún antes de añadir detalles específicos, era que no importaba la ventaja que sus oponentes tuvieran. La suya era mayor que la de ellos. Y eso lo vemos en Gálatas 1:14. A los Gálatas, ¿se acuerdan que ellos también estuvieron bajo el ataque de los judaizantes? Y tuvo que establecer su apología, su defensa hacia los Gálatas. Les escribe y les dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, no había quien. 7 ventajas en los versículos 5 y 6 muestran que antes tenía el apóstol en la carne, las 7 ventajas que él tenía en la carne, que después consideró como inútil, como basura. Las versiones antiguas decían como estiércol, ¿verdad? Así las consideraba por el amor a Cristo Jesús. 4 están en la primera lista. Vemos que primero dice circuncisión. Muy bien. Luego establece otra ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Linaje de Israel. De una manera muy sencilla y esquemática, aquí tenemos en esta imagen una genealogía extremadamente simplificada del apóstol Pablo, donde vemos de Abraham su hijo Isaac, de Isaac de su hijo Jacob, que también se llama Israel. Por eso dice linaje de Israel. Luego dice de la tribu de, sabemos que Israel tuvo 12 hijos, Jacob tuvo 12 hijos, y a cada uno de ellos fundó una tribu. Entonces aquí vemos de la tribu de Benjamín. Y ahí mismo en ese versículo, fíjense que aquí dice Filipenses 3:5, además, hagan de cuenta que así como que se los enseña enfrente a los judaizantes. Hebreo, hijo de padres hebreos. Después, añade los privilegios que escogió por voluntad propia. Ser fariseo, perseguidor de la iglesia, y tener un récord externo impecable en lo que se refiere a la justicia que es en la ley. Esos últimos 3, él los había cultivado. Y decir que quizá nombró primero a la circuncisión por ser la cuestión más importante entre los judaizantes. Vamos a hacer aquí una pausa porque esta fue la parte 1 y nos hemos quedado entonces aquí con esas 7 ventajas que el apóstol Pablo presenta a los judaizantes y ya sabemos que, al igual que Pablo, no había ninguno como él. Y vamos a estudiar ampliamente cada una de ellas en la parte 2. Así que hasta aquí ha llegado este estudio. Es breve. Y podemos ver ahora la aplicación del estudio. ¿Quiénes son los judaizantes en nuestros días? ¿Se acuerdan? Los judaizantes perseguían a Pablo y decían, la salvación en Cristo Jesús, sí, pero debe de ir a la par con, ellos le agregaban circuncisión. Dice, son aquellos que dicen
que debe agregarse algo a la fe salvífica. Ninguna persona debe intentar agregar algo al ofrecimiento de salvación de Cristo, que es por gracia, por medio de la fe. No se le debe agregar nada. Si se le agrega siquiera un rito, una condición, entonces caen en el tipo judaizante que tantos problemas le causaron al apóstol Pablo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y vamos a esperar la parte 2 de este estudio. Que Dios les bendiga y sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Amén.